Bien, decíamos entonces que respecto a los antimicrobianos, primero debemos recordar nosotros pues que son sustancias que pueden ser de origen natural o sintético y que están dirigidas justamente a eliminar a los microorganismos, ¿no? Por eso se llaman justamente antimicrobianos. Algunas veces se usa el nombre de antibiótico y quimioterápico para diferenciar un antibiótico como una sustancia de origen natural, producida por un hongo, por ejemplo, que puede matar a una bacteria, de una sustancia quimioterápica, que sería una sustancia de origen sintético que también podría matar a la bacteria. Pero esa definición ya no se utiliza mucho, ¿no? Sin embargo, a veces se encuentra en algunas referencias. En cuanto a los sitios de acción, podemos ver que uno de los blancos preferidos es la pared celular. Ahí actúan principalmente los beta-lactámicos, que son uno de los grupos más importantes dentro de los antimicrobianos, junto con los glicopéptidos como la vancomicina. Entonces, al destruir la pared celular, pues se constituyen en fármacos bactericidas. Existe la posibilidad de actuar a nivel de la membrana plasmática. Ya los fármacos que actúan a este nivel son un poco menos, digamos, importantes, menos frecuentes. Tenemos a la colistina, la polimixina, que a veces se usa para algunos ungüentos antimicrobianos, y la daptomicina, que es un fármaco un poco más reciente y que puede tener un efecto, digamos, sobre el estafilococo aureus en algunas infecciones por esta bacteria, ¿no? Específicamente. Pero en general es un grupo un poco más restringido, más reducido y con menos impacto, obviamente, que los betalactámicos. Luego tenemos los procesos de síntesis de proteínas, ¿no? Como ustedes han revisado en microbiología, entonces estos dependen de los ambos subtipos de ribosomas. Hay antimicrobianos como los macrólidos, ¿no? O las lincosamidas, el cloranfenicol, que es un fármaco antiguo que a veces todavía se utiliza, que actúan predominantemente en las unidades 50S, mientras que antibióticos como los aminoglucósidos o las tetraciclinas actúan preferentemente en la unidad 30S. En general, estos fármacos que actúan sobre la síntesis proteica se consideran bacteriostáticos, es decir, no conducen directamente a la muerte, sino que alteran la capacidad de replicación, de crecimiento de la bacteria y facilitan que nuestros mecanismos de defensa se encarguen de eliminar ya a la gente, pero no tienen directamente un efecto bactericida. En general, ¿no? Porque los aminoglucósidos, como vamos a ver en su momento, sí pueden tener este tipo de efecto, ¿no? Lo cual llama un poco la atención, pero es parte de las características que vamos a comentar en un momento sobre los aminoglucósidos. En lo que se refiere a el ADN y el ARN, porque no solamente se va a actuar a nivel de ADN, también se puede actuar a nivel de ARN. Entonces, los efectos en principio son bactericidas, sobre todo cuando repercuten sobre el ADN. Actúan en este sitio justamente las quinolonas, mientras que en el ARN las rifamicinas como la rifampicina, un fármaco que lo vamos a ver con más calma mañana y que es en realidad un antituberculoso, ¿no? Actúa como antituberculoso. La última vía, digamos, de acción de los antimicrobianos es el metabolismo del ácido fólico, ¿no? Hay vías metabólicas, pero la más importante en cuanto a los antimicrobianos convencionales es la vía de síntesis del ácido fólico. Entonces ahí actúan las sulfas o sulfonamidas. Hay un fármaco muy conocido que es el cotrimoxazol, que, digamos, desde el punto de vista comercial se conoce como Bactrim, que puede combinar algunos de estos medicamentos, ¿no? Que inhiben la síntesis de ácidos fólicos. Y para el caso de la tuberculosis, hay un fármaco como isoniazida que actúa en la síntesis del ácido micólico, pero es específico para el caso de la tuberculosis. De manera que en general la vía metabólica que se estudia es la que tiene que ver con el ácido fólico. Esta clasificación se basa en la figura anterior, complementa algunas cosas, por ejemplo, los antimicrobianos se clasifican de acuerdo a su espectro, ¿no? Hay antimicrobianos de amplio espectro, es decir, pueden actuar sobre bacilos gram positivos, gram negativos,
gérmenes atípicos o bacterias atípicas que no tienen una pared celular bien estructurada y que generalmente son intracelulares, y sobre los anaerobios, ¿no? Que viven en condiciones de bajas concentraciones de oxígeno. Entonces, esos fármacos como el cloranfenicol serían verdaderos antimicrobianos de amplio espectro, ¿no? Cubren todo, no solamente a los gram positivos y gram negativos, sino también a los llamados atípicos, como les decía, y hasta los anaerobios. En los de espectro intermedio destacan los macrólidos y los aminoglucósidos. Por ejemplo, los aminoglucósidos, ya vamos a ver más adelante, actúan sobre enterobacterias, o sea, bacilos gram negativos, y dos o tres máximo cocos gram positivos. Entonces tiene un espectro intermedio, ¿no? Gram negativos con algunos gram positivos, pero no le hacen nada a los anaerobios ni tampoco tienen actividad sobre lo que son los atípicos. Y finalmente los de espectro reducido que tienen actividad solamente contra 4 o 5 gérmenes específicos, ¿no? Por ejemplo, la vancomicina no tiene nada que ver con los atípicos, nada que ver con los anaerobios, y su efecto sobre enterobacterias también es prácticamente nulo. De manera que la vancomicina va a actuar al final, como vamos a ver, solo sobre cocos gram positivos, esencialmente cocos gram positivos. Entonces, ese es un poco el espectro. Cuando se habla de este espectro para algunos grupos de antimicrobianos, como las cefalosporinas, también se considera no solo el número un poco, sino las generaciones, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en su momento. Es decir, hay antibióticos de primera generación que son más antiguos y de cuarta, quinta generación que son más recientes, y los de mayor generación, o los más recientes, tienen generalmente mayor espectro, tienen una cobertura más amplia, ¿no? Bueno. Después ya dijimos que hay bacteriostáticos y hay bactericidas. Los bacteriostáticos que esencialmente inhiben la síntesis de proteínas, por ejemplo, y los bactericidas que tienen acción sobre la pared celular o sobre la síntesis de los ácidos nucleicos. Y acá están los mecanismos que ya hemos mencionado, algunos con la figura anterior, algunos actúan en pared, otros en la membrana, otros en la síntesis proteica, otros en los ácidos nucleicos, y los últimos que decíamos actúan en vías metabólicas como las sulfas, ¿no? Que tienen que ver con la síntesis de ácido fólico. Eso lo vimos acá, es justamente lo que acabamos de mencionar hace un momento. En cuanto a lo que son los beta-lactámicos, vamos a hablar un poco más de beta-lactámicos. Entonces hay que recordar la estructura de la pared celular, ¿no? En el caso de los gram positivos, que figura acá a la izquierda, que ustedes recordarán, eh, la capa de peptidoglucano está hacia la porción externa y es bastante gruesa, ¿no? Bastante voluminosa. Y en el caso de los gram negativos, la capa de peptidoglucano está entre la membrana externa y la membrana interna, o verdadera membrana plasmática, en la membrana interna, por lo cual para acceder a este peptidoglucano se tiene que atravesar la membrana externa, y para ello hay que utilizar unos conductos que se llaman las porinas, ¿no? Entonces, esa es una diferencia importante, porque es más fácil que el beta-lactámico actúe en un gram positivo que justamente tiene su peptidoglucano hacia afuera, que en un gram negativo que tiene su peptidoglucano cubierto por la membrana externa, protegido por la membrana externa, ¿no? Entonces necesariamente va a tener que atravesar la porina para poder llegar. Por otro lado, cuando hablamos de beta-lactámicos, el sitio de acción del beta-lactámico es la llamada PBP, proteína de unión a penicilina, que en realidad es una enzima. Puede ser una transpeptidasa, generalmente eso es una transpeptidasa, pero también puede ser una glucosiltransferasa. Si es una transpeptidasa, producen enlaces peptídicos como los que están acá, ¿no? Entre los aminoácidos. Acá en la parte inferior podemos ver el enlace peptídico. Y si es una transglucosilasa, bueno, produce enlaces glucosídicos entre estos glucosaminoglucanos, estas estructuras que forman el soporte de la membrana, de la pared celular, perdón, de la pared celular de las bacterias. Entonces, las proteínas de unión a penicilina al final son enzimas, generalmente transpeptidasas. Acá dice TP, significa transpeptidasa,
que son las encargadas de hacer los enlaces peptídicos, ¿no? De aminoácido a aminoácido. Mientras que en algunos casos se considera también a las transglucosilasas que unen el N-acetilmurámico con la N-acetilglucosamina, ¿no? Acá está inclusive un poco la leyenda, ¿no? Es decir, forman un enlace glucosídico. Ambos tipos de PPPs pueden ser afectados por las penicilinas, pero la más importante es la transpeptidasa. Y finalmente, las bacterias pues poseen beta-lactamasas, ¿no? Sabemos que estas son enzimas que pueden romper el anillo beta-lactámico, entonces eh, ocasionando una resistencia, ¿no? Una falta de efecto de las penicilinas y de los beta-lactámicos en general, ¿no? Este es el enlace que se da entre la N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. Nosotros podemos ver acá que dice NAG, una sucesión, ¿no? Que recordarán seguramente por microbiología. Entonces, el enlace glucosídico está acá, ¿no? Y como vemos, la base de estas estructuras, de estos glucosaminoglucanos, son exosas, ¿no? Como la glucosa, ¿no? Sino que tienen también un componente, pues, de acetilo, ¿no? Un componente de piruvato, tienen otros componentes en su estructura. Bueno, eh, para entender la acción de los beta-lactámicos, debemos recordar que la síntesis del peptidoglucano se da en tres pasos, ¿no? Esto lo han revisado ustedes en microbiología. Tenemos lo que corresponde a los pasos que se dan a nivel del citoplasma, para que se forme, ¿no? A partir del uridín difosfato N-acetilglucosamina, se forma UDP N-acetilmurámico y luego a este UDP N-acetilmurámico se van incorporando aminoácidos, ¿no? Primero se incorporan tres y se completa, digamos, el número de aminoácidos que se une con dos alaninas, ¿no? D-alanil, D-alanina, alanina dextrógena. Podemos ver acá algunos antibióticos que pueden interferir con la formación del N-acetilmurámico o que pueden interferir con que la L-alanina, o sea, la alanina levógira, se convierta en dextrógira, porque la que tiene que estar acá es la dextrógira. Como sea, entonces, en el citoplasma tenemos la formación del llamado en algunas referencias nucleótido de Park, que es el UDP N-acetilmuramil pentapéptido, ¿no? UDP N-acetilmuramil pentapéptido, porque tiene 5 aminoácidos. Ya en la membrana se comienzan a formar algunos enlaces peptídicos, ¿no? Algunos puentes cruzados, que no son los definitivos, pero ya comienzan a darse. Y en la pared celular, esta terminación de alanil de alanina sirve para formar el verdadero enlace peptídico. Va a salir una de las alaninas y la que queda va a servir para formar el enlace peptídico. Hay dos grupos de antimicrobianos que vamos a comentar en este momento. Los beta-lactámicos, ¿no? Que inhiben a las transpeptidasas, ¿no? Que evitan que se forme este enlace peptídico, ¿no? Y los glucopéptidos que se combinan con la terminación de alanil de alanina. Entonces, no tienen el mismo mecanismo de acción, eso hay que recordarlo desde ya, ¿no? Una cosa es inhibir a la enzima, ¿no? Ocupando el sitio de la D-alanil de alanina, ¿no? Los beta-lactámicos compiten con esa terminación y ocupan el sitio activo de la enzima. Mientras que los glucopéptidos se combinan con la terminación y hacen de que no pueda ser utilizada para formar el enlace peptídico. Al final, en ambos casos no se forma el enlace peptídico, pero el mecanismo no es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, acá tenemos el proceso de lo que va a suceder. Perdón, un segundo. Bien, entonces decíamos que acá tenemos el proceso específico, ¿no? Acá tenemos N-acetilmurámico y podemos ver que hay 5 glicinas en línea, ¿no? Acá hay 5 glicinas en línea y acá tenemos a 5 aminoácidos de los cuales el extremo es la D-alanil de alanina. Entonces, cuando queremos formar un enlace peptídico, cogemos
una de las glicinas del extremo, ¿no? Y la vamos a unir con la segunda alanina, ¿no? Digamos que esta es la primera, esta es la segunda. Para poder producir esta unión hay que eliminar a la que está en el extremo. Entonces eso hace la transpeptidasa, ¿no? O proteína ligadora de penicilina. Elimina la alanina del extremo, como se puede ver acá, y la que queda va a formar un enlace peptídico con esta glicina que está en el extremo del otro polímero de glucopéptido, ¿no? De esa manera ya se forma el enlace peptídico. Entonces, eso es lo que podemos ver aquí. Este es el enlace peptídico, ¿no? Esto que estamos es el enlace peptídico. Entre la glicina que está en el extremo, es esta de acá, y la alanina que quedó después de eliminar a la que estaba más distal, ¿no? Esta es la alanina que estaba más alejada, esta es la que está un poco más cerca de la parte central, entonces esta es eliminada y con la que queda se produce el enlace peptídico, ¿no? Entonces, ¿qué hace la penicilina, las cefalosporinas, los betalactámicos en general? Ocupan el sitio activo de la transpeptidasa, compiten con esta D-alanil D-alanina, ¿no? Como se parecen estructuralmente, son inhibidores competitivos que evitan que la alanina ocupe su sitio y ya no se forme el enlace peptídico, ¿no? Y al suceder eso, pues la rigidez de la pared celular está reducida y aumenta el riesgo, pues, de que la bacteria estalle, se rompa por la presión osmótica que generalmente existe en su interior, ¿no? Acá tenemos un poco otra vez lo que estamos diciendo, ¿no? La diferencia entre un coco gram positivo, acá tenemos las 5 glicinas, ¿no? Acá tenemos las 5 glicinas, ¿sí? Y el enlace se da entre la glicina del extremo y la alanina que queda después de sacar a la que está más alejada, ¿no? Acá están las dos alaninas, sale una y esta que queda, la negrita, esta es la que va a formar enlace con la glicina del extremo, ¿no? Dice gli 5 porque hay 5 glicinas, pues, ¿no? Acá está, ¿ven? Una, dos, tres, cuatro, 5 glicinas, ¿no? Entonces hay 5 glicinas. El enlace se forma entre la del extremo y la alanina que queda después de botar a la que está más distal. Entonces, este igualito, es lo mismo, ¿ya? Entonces, el enlace peptídico, ¿cuál sería? Este. Este no es el enlace peptídico, es entre la glicina y la alanina. Este es el enlace peptídico. Y esta es la alanina que salió. En la parte superior podemos ver que la alanina que queda se une con un aminoácido diferente, ¿no? De amino palmitoil. Es un aminoácido un poco diferente que tienen las bacterias gram negativas, ¿no? No es el mismo aminoácido que habitualmente tienen, como la glicina, los gram positivos. Los gram negativos tienen algunos aminoácidos un poco diferentes, ¿no? De aminopimélico o una cosa así es este aminoácido. En todo caso, también hay enlaces peptídicos. Esta figura, para poder observar que el beta-lactámico estructuralmente se parece a la de alanil de alanina, ¿eh? Este es la terminación de alanil de alanina y este es el beta-lactámico. Ahí está su anillo cuadrangular, que justamente se llama beta-lactámico. Entonces, si vemos, tienen cierta similitud y por eso actúan como antagonistas competitivos, ¿no? Que pueden ser irreversibles, ¿no? Entonces, pero es otra cosa, pero estructuralmente se parecen. Algunos de los beta-lactámicos más conocidos son las penicilinas, acá está su estructura básica, los cefalosporinas, que a diferencia de este anillo que es pentagonal, tiene un anillo hexagonal. El anillo beta-lactámico es el cuadrado, ¿no? El cuadrado es común a todos los beta-lactámicos, un anillo cuadrangular, ¿no? Entonces, penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, y aquí faltan los monobactámicos que los vamos a ver en un momento más. Ya mencionamos este aspecto, ¿no? De la importancia de que sea un gran negativo en comparación con un gran positivo, ¿no? El más accesible, el peptidoglucano en un gran positivo, es más fácil llegar a las PBPs en un gran positivo que en un gran negativo, ¿no? Donde hay que cruzar las porinas. Si no se cruzan las porinas, no se alcanzan a las PBPs, ¿no? A las transpeptidasas y no hay acción del antibiótico. Las bacterias pueden tener mecanismos de resistencia. Entonces, para el caso de los beta-lactámicos, uno de los mecanismos más conocidos obviamente es el de las beta-lactamasas, que rompen el anillo beta-lactámico. Pero también es posible que existan porinas
que no le permiten entrar al beta-lactámico, ¿no? Hay beta-lactámicos como los aminopenicilinas o las cefalosporinas que pueden ingresar por esta porina, pero a veces la porina está mutada y entonces no se puede entrar, ¿no? Una porina modificada, entonces va a evitar que el beta-lactámico pueda ingresar. Y otro aspecto puede ser, aparte de las beta-lactamasas y las porinas modificadas, puede ser que sea expulsado o que las PBPs también estén cambiadas, ¿no? Puede ser que la PBP que debe unirse al beta-lactámico esté mutada, haya sufrido algún cambio y entonces no le va a hacer caso al beta-lactámico. Son algunos de los mecanismos de la resistencia, que lo vamos a revisar un poquito más acá. Las bacterias gram positivas, por ejemplo, respecto a los beta-lactámicos, pueden tener dos mecanismos de resistencia principales. Uno es que las PBPs estén alteradas. PBP o PFP es lo mismo, ¿no? Si la PBP, que es la transpeptidasa, donde debe actuar el beta-lactámico, está alterada, entonces no va a haber respuesta. Esto sucede, por ejemplo, en el neumococo. Ustedes han estudiado ya al estreptococo neumonía o neumococo. El neumococo, cuando es resistente, tiene PBPs mutadas. Y al estar la PBP mutada, entonces cuando llega la amoxicilina o cuando llega la penicilina, no se une, no le hace caso. Entonces, como no le hace caso, continúa pues sintetizándose la pared celular. Y la otra opción de un gran positivo, a ver, un ratito, bueno, no sé, quería ya ir a hacer un comentario, pero bueno, a ver, seguimos. Cuando queremos revisar otro ejemplo, tenemos el del estafilococo aureus, ¿no? El estafilococo aureus produce beta-lactamasas, es un gran positivo. Entonces, ese estafilococo aureus destruye pues a la penicilina, a la amoxicilina y es, por lo tanto, un germen resistente a este tipo de agentes beta-lactámicos. No a todos los beta-lactámicos, pero sí a, por ejemplo, a las penicilinas naturales o a la amoxicilina, que es una penicilina que usamos con mucha frecuencia. En cuanto a los gram negativos, tenemos la posibilidad de que no puedan cruzar la membrana externa. O sea, la porina que dijimos que había, no va a ser cruzada por el agente, ¿no? Entonces, acá tenemos la porina. Si la porina está modificada, o simplemente pues una porina normal, pero el beta-lactámico no la puede cruzar, entonces ya hay un riesgo de resistencia. Eso puede suceder, no cruza la membrana. Después tenemos lo relacionado con lo que son las mutaciones en las PBPs. No es muy frecuente que los gram negativos presenten mutaciones en las PBPs, ¿no? Sí es posible que la E. coli, por ejemplo, no sea afectada por la penicilina G porque no cruza la membrana, ¿no? Y es una posibilidad. Pero no es muy frecuente que los gram negativos presenten resistencia por mutaciones en las PBP. ¿Qué es lo más frecuente? Los gram negativos que presenten resistencia por la producción de beta-lactamasas. Entonces, los gram negativos tienden a producir diferentes tipos de beta-lactamasas. También ya ustedes han estudiado esto. Hay beta-lactamasas, digamos, que son penicilinasas, otras que son cefalosporinasas, y hay beta-lactamasas que son de espectro extendido, o sea que destruyen tanto a penicilinas como cefalosporinas, e inclusive podrían destruir a los carbapenems. Entonces, esas BLES o beta-lactamasas de espectro extendido son peligrosas, ¿no? Porque proporcionan resistencia a muchos beta-lactámicos. En todo caso, este es uno de los mecanismos principales, la producción de beta-lactamasas de los gram negativos. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, de las penicilinas, ¿no? Tenemos cuatro familias o grupos de penicilinas: las penicilinas naturales, las isoxazolilpenicilinas, que son penicilinas pensadas para el estafilococo aureus, ¿no? Inventadas pensando en el estafilococo aureus. Las aminopenicilinas, que están dirigidas principalmente a las enterobacterias, o sea, aparte de tener cobertura para los gram positivos, tienen también para los gram negativos. Y la piperacilina, que es una penicilina antiseudomónica, muy interesante, muy importante, que como ven por las crucecitas tiene un espectro amplio, ¿no? Abarca todos los cocos gram positivos casi,
como viene con tazobactam, que es un inhibidor de beta-lactamasa, también puede actuar contra el estafilococo aureus. No todos, porque hay dos estafilococos, el meticilino sensible y el meticilino resistente. Entonces la piperacilina actúa bien contra el meticilino sensible. El Streptococcus pyogenes, el neumococo o Streptococcus pneumoniae, va bien. Además tiene actividad contra las enterobacterias, importante contra Klebsiella, contra Pseudomonas. De hecho, se llamó desde el principio una penicilina contra la Pseudomonas y también contra anaerobios como el Bacteroides fragilis. Entonces es un fármaco con un espectro relativamente amplio, ¿no? Relativamente amplio, que cubre varios agentes. A ver, ¿qué quiere comentar Yair? Que dice que no lo entendió en microbiología, no sé a qué se refiere. ¿Sí, Yair, quiere decir algo? Hay otro dispositivo que no soy yo, doctor. ¿Cómo? Ah, Hay ya, otro dispositivo que no soy yo. ya, pero veo ahí que dice que no se entendió en microbiología. Bueno, no sabemos a qué se está refiriendo. En todo caso, si no participa, no podríamos aclarar. En fin, entonces la idea, repito, es que las penicilinas tienen estos cuatro grupos, estas cuatro familias, las naturales, sobre todo para cocos gram positivos, las isoxazolilpenicilinas, pensadas para el estafilococo aureus, no les en nada a los gram negativos, las aminopenicilinas, que además de actuar en coco gram positivos, tienen actividad sobre algunos gram negativos, pero que ya con el tiempo ha ido pues disminuyendo, perdiéndose esta actividad que tenían contra gram negativos, y las penicilinas antiseudomonas como la piperacilina, que son de amplio espectro, ¿no? Agarran coco gram positivos, coco gram negativos, o bacilo gram negativos, perdón, y gérmenes anaerobios como el bacteroides. Entonces es una penicilina interesante. Otro cuadro donde tenemos a las naturales, como la penicilina G. Hay algunas variantes. Una de las que se utiliza con frecuencia es la penicilina G benzatínica, inyección intramuscular. El efecto dura un mes, ¿no? Es de absorción lenta. El problema es que es dolorosa, pero podríamos usarla para eliminar al estreptococo piógenes. Por ejemplo, en una faringitis bacteriana común en los niños se puede dar una administración intramuscular, una sola dosis de penicilina G benzatínica y desaparece la faringitis. Claro, si no lo quieres inyectar, puedes darle penicilina V, que es una penicilina también de tipo natural, pero que ha sido modificada para ser resistente al ácido clorhídrico del estómago. Esto se toma por vía oral, hay jarabes, tabletas. No es tan frecuente encontrarla, pero sería la opción. De las penicilinas antiestafilocócicas, la familia se llama así, isoxazolilpenicilina. Nosotros tenemos dos, dicloxacilina para la vía oral y oxacilina para la vía endovenosa. Estas penicilinas se administran pues en el caso de infección por estafilococo, ¿no? Sobre todo de piel, ¿no? Y tejidos blandos, una celulitis, ¿no? Un impétigo donde esté metido el estafilococo. Por ahí un absceso, hay que drenar la pus y luego se deja una penicilina de estas, ¿no? Como la dicloxa o la oxa. Las otras no tenemos. En cuanto a las aminopenicilinas son de espectro ampliado, dijimos, cubrían a los coco gram positivos, o sea, al estreptococo piógenes, pero también tienen cobertura contra algunas enterobacterias, ¿no? Sobre todo la E. coli, por ahí el Haemophilus influenza. Entonces, la amoxicilina, que la conocemos bastante, ¿no? Se usa bastante, está indicada contra las infecciones por cocos gram positivos, podría darse en una faringitis, por ejemplo, en una otitis, donde el agente causal es el Haemophilus influenza, que es un bacilo gram negativo, y se usaba todavía hasta hace algún tiempo en infecciones urinarias por E. coli, ¿no? Pero el problema está en que la resistencia ha aumentado, entonces ya prácticamente ahí no tiene uso. Finalmente, dentro de las penicilinas antiseudomonas, acá no figura, pero ya hemos dicho que la más importante es la piperacilina. Viene combinado a un inhibidor de beta-lactamasa que se llama tazobactam. Entonces, con ese tazobactam, la piperacilina tiene una buena eficacia contra todos los agentes que habíamos mencionado acá, ¿no? Al dar piperacilina tazobactam, podemos actuar contra estafilococo aureus. Con tazobactam sí va a actuar contra estafilococo aureus meticilino sensible.
contra Streptococcus contra el neumococo, contra Bacteroides fragilis, que es un anaerobio, y contra Pseudomonas y Klebsiella, por ejemplo, o E. coli, que son enterobacterias. Entonces, es una penicilina de amplio espectro. En la segunda familia que forma parte de los beta-lactámicos es la de las cefalosporinas. Las cefalosporinas, como vemos, tienen generaciones, ¿no? Estamos ya en la quinta generación. Cuanto más avanzada la generación, más reciente se descubrió el medicamento, ¿no? O más reciente es su este, eh, aparición, ¿no? Y su espectro también es mayor. Entonces podemos ver acá que la primera generación, una para la vía oral y otra para la vía endovenosa, cefalexina y cefazolina, tienen cobertura básicamente para los cocos gram positivos y la E. coli. Hasta ahí termina básicamente su cobertura. La segunda generación, donde tenemos cefuroxima, el resto no lo vamos a considerar, son activas contra el Streptococcus pyogenes o el neumococo, pero ya no tienen eficacia contra el Staphylococcus aureus. Entonces, la de mayor actividad contra Staphylococcus aureus es la cefalosporina de primera generación. La segunda ya no tiene, la tercera tampoco. Recién la cuarta vuelve a tener actividad contra Staphylococcus aureus. Entonces, la mejor de las que se puede considerar contra Staphylococcus aureus. La de segunda generación, dijimos, la cefuroxima, mejora un poco su actividad contra el neumococo y también ya mejora su eficacia contra el Haemophilus influenza, no solo contra el E. coli, sino el Haemophilus influenza, un poco contra la Klebsiella. En la tercera generación está cefotaxima, está ceftriaxona, que es una cefalosporina muy usada. No, acá no lo tenemos. O sea, no está escrito, ¿no? Pero tenemos también ceftriaxona, que junto con cefotaxima tienen una cobertura buena contra el neumococo y el Streptococcus pyogenes y contra muchos enterobacterias, ¿no? Incluida la Klebsiella, la Pseudomonas, ¿no? Entonces, estas cefalosporina tercera tienen esa propiedad. Ahora, para el caso de la Pseudomonas, como vemos, la cefotaxima no es la mejor. La mejor es la ceftazidima. O sea que también es una cefalosporina tercera, pero específicamente con actividad contra Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces, en tercera generación sí hay tres que debemos recordar, que son la ceftriaxona, la cefotaxima y la ceftazidima. Y en la cuarta generación tenemos cefepime. Este cefepime, como vemos, ya tiene otra vez actividad contra Staphylococcus aureus y tiene una buena capacidad de penetración y una buena actividad contra las enterobacterias en general, ¿no? Prácticamente todas las bacterias son afectadas por la cefepime, la cefalosporina de cuarta generación. De quinta generación tenemos ceftarolina, no figura acá, es una cefalosporina para los estafilococos resistentes o los neumococos resistentes. No está acá, pero hay ceftarolina, que es una cefalosporina específica para las resistencias. En cuanto a las indicaciones, un poco las utilidades, la primera generación, donde está cefalexina y cefazolina, entonces para infecciones de piel y tejidos blandos, para infecciones urinarias bajas, una cistitis, ¿no? Donde el problema puede ser la presencia de coli, por ejemplo, o proteomirabilis. Entonces son las indicaciones de la primera generación. La segunda generación actúa en las otitis, por ejemplo, hablamos de cefuroxima, el neumococo, ahí está, el hemófilos está. Puede usarse en algunas infecciones urinarias también, ¿no? Entonces es algo más eficaz que las de primera, eh, la situ, porque mejora también su cobertura para gran negativo, ¿no? Hemos dicho hace un momento que la segunda generación ya tiene más cobertura contra gran negativo, la primera tiene un poco más limitado. La tercera generación, aquí está nuestra ceftriaxona que hemos mencionado, también está la cefotaxima, la ceftazidima, entonces no tienen actividad contra estafilococos, pero la ceftriaxona y la cefotaxima tienen excelente actividad contra el neumococo, inclusive contra el neumococo resistente, ¿no? Te van a ayudar a solucionar problemas inclusive de meningitis por el neumococo, entonces son cefalosporinas interesantes y además tienen un amplio espectro contra enterobacterias, ¿no? Entonces incluyen a E. coli, Proteus, Klebsiella, Citrobacter, ¿no? Serratia, una serie de agentes. En cuanto a la cuarta generación,
cefepime básicamente, tiene una mayor estabilidad las beta-lactamasas, o sea, no se deja destruir tan fácilmente, ¿no? Entonces, esa es un poco su ventaja, ¿ah? Que tienen las de cuarta generación como cefepime. El tercer grupo de beta-lactámicos corresponde a las carbapenems. Los carbapenems son antimicrobianos de amplio espectro, ¿no? Entonces, que son resistentes a las beta-lactamasas. En general tienen esa ventaja. Entonces, cuando hay infecciones por bacterias BLE, por bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, utilizamos los carbapenems. Entonces, ese sería un poco la idea, ¿no? En aquellas bacterias BLES, seleccionar un carbapenem. ¿Cuáles son los carbapenems? El meropenem es el más usado, ahorita vamos a ver un cuadro, pero puede haber algunos otros como imipenem o como ertapenem, ¿no? Por ejemplo. Pero el más usado es meropenem. Ahora, tiene un espectro amplio, pues, ¿no? Abarca a los gran negativos, abarca anaerobios, abarca gran positivos, pero ¿quién se le escapa? El estafilococo aureus resistente a la vancomicina. Perdón, sí, a la vancomicina, ¿no? No, estamos mal, disculpen, a la meticilina. O sea, el estafilococo aureus, que no responde a los fármacos como las cefalosporinas de primera, o que no responde a las isoxazolidpenicilinas, ese estafilococo se llama también resistente a la meticilina o meticilino resistente, ese tampoco es afectado por el carbapenem. Entonces, esa sería un poco una característica importante de estos medicamentos, ¿no? Y el otro es que aparte de su cobertura contra los gran negativos, que es excelente, afectar a anaerobios, también afecta a gran positivos y lo que no está también dentro de su espectro son los atípicos, ¿ya? Micoplasma, clamidia, esos agentes no son afectados por los carbapenems. Aquí tenemos un poco los tipos de carbapenem. Ya hemos dicho que uno de los más usados es el meropenem, pero hay otros, ¿no? El uso de cilastatina con imipenem lo protege contra la destrucción del imipenem en la mucosa renal, en las vías renales. Y en general el volumen de distribución es chico, ¿no? Y hay poca unión a proteínas plasmáticas, con lo cual tienen una eficacia, un pasaje importante a los tejidos donde van a actuar. Entonces, interesante esta característica, por ejemplo, el meropenem. Doctor Javier, Dígame. doctor Javier, recuerdo el ciclo pasado de microbiología, se estudió lo que es el Streptococcus pyogenes, ¿eh? Y dentro del Streptococcus pyogenes se habló de la fascitis necrotizante o necrosante, ¿eh? La Ujú. fasc- y en esa parte acá revisando un artículo del año 2018, por ejemplo, dice, para el tipo 1 se utiliza en el tratamiento cefalosporina de tercera generación que debe estar asociada con la clindamicina cuando se trata de infecciones, dice, a nivel de la cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores. O en lo contrario, metronidazol en infecciones localizadas en el abdomen, en el perineo o extremidades inferiores. Y lo mismo también para el tipo 2 causada por estreptococos beta hemolíticos, eh, monoterapia, grupo A, monoterapia con carbapenem o piperaxiclina, tazobactam. Indica un artículo se publica en las páginas de Cielo, Cielo, estas páginas de investigación científica, son de Ya, Cielo, sí. sí. A ver, lo que sucede es que estaríamos saliéndonos un poco del tema, porque eso ya son protocolos de manejo de infecciones específicas. Lo que podemos decir es que cuando hablamos de fascitis necrotizante, por definición, una fascitis es un compromiso no solo de la piel, sino es un problema que afecta el celular subcutáneo y que llega hasta el músculo, porque tú estás hablando de fascitis. Fascitis es fascia y fascia es la cubierta de tejido conectivo que reviste el músculo esquelético. Entonces, eso es el primer punto, Luis. Estamos hablando de una infección no solo grave, sino profunda, ¿no? Que involucra todas las capas, desde la piel hasta el músculo. Y si es necrotizante es porque hay gérmenes, pues, que
producen muerte celular de manera rápida y agresiva. Entonces, no solo es el Streptococcus pyogenes el que está ahí, puede estar también el Staphylococcus aureus y pueden haber muy probablemente gérmenes anaerobios. Entonces, si hay gérmenes anaerobios, no va a ser suficiente pues con una cefalosporina, que es lo que estás mencionando tú. Dice ahí, lo acabas de decir, que se puede combinar una cefalosporina de segunda o tercera generación eh, más la clindamicina o el metronidazol. Clindamicina y metronidazol, como vamos a ver un poquito más adelante, tienen actividad antianaerobia. De manera de que la idea es tener en cuenta que de acuerdo al tipo de agentes que producen infección, de acuerdo al tipo de bacterias que producen infección, es obviamente el tratamiento antimicrobiano, se da el tratamiento antimicrobiano. Entonces, en esa infección específica que menciona Luis, como hay flora polimicrobiana, como hay varios agentes metidos ahí, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Clostridium, especie, no tétanis, sino Clostridium, ¿no? Bacteroides quizás, que son anaerobios. Tienes que dar tratamiento que cubra a todos ellos. Ha mencionado Luis al final piperacina tazobactam. Eso corrobora un poco lo que nosotros hemos dicho hace unos minutos, Sí, que la doctor. piperacilina tazobactam es un fármaco que cubre anaerobios, cubre cocos gram positivos, inclusive si viene con tazobactam también cubre al estafilococo aureus, también tiene actividad contra estafilococo aureus. ¿Por qué? Porque el estafilococo aureus resiste o destruye a estos antibióticos mediante las beta-lactamasas. Pero si yo le doy ampicilina sulbactam, o sea, ampicilina con un inhibidor de beta-lactamasa, o le doy amoxicilina con ácido clavulánico, o le doy piperacilina con tazobactam, ya estoy inhibiendo a las beta-lactamasas. Entonces ahí sí va a haber posibilidades de actuar contra el estafilococo. Bueno, la piperacilina tazobactam actúa sobre todos estos, incluido el estafilococo meticilino sensible, contra las enterobacterias que en la fascitis no son muy frecuentes y contra los anaerobios. Entonces, ese fármaco o los mismos carbapenén que acaba de mencionar su compañero, el carbapenén actúa en anaerobios, en gram positivos, en gram negativos, son eficaces como monoterapia. Entonces hay que diferenciar tratamiento con un solo antibiótico de tratamiento combinado. Pero Ah, ya, eso, repito, es otra discusión. ¿Ya? sí, ya, doctor, listo. ¿Ya? Sí, Luis, está bien. O sea, la observación que hace está bien, pero hay que No, entender sí, esas cosas. revisaba, doctor, un artículo es de 2018 de Cuba, de un Claro, médico. está bien, está Ya, bien. Está bien, Luis, no estamos en contra del artículo. Nos parece que es correcta la información que está dando usted, pero tomada de ese artículo. Sí, nos ha dicho cielo y todo. Está bien. Y ya va a haber oportunidad, me imagino, en otras circunstancias en que podamos hablar un poco más de esto, pero lo que queremos que quede claro no, es sí, que hay grupos de antimicrobianos dentro de los beta-lactámicos que cubren determinados tipos de agentes y de acuerdo a ese agente está la infección y el medicamento que vamos a elegir. Entonces, ¿cuándo se usan carbapenémicos? Se usan generalmente para sepsis o para infecciones severas. No se usa un carbapenémico como el meropenem, por ejemplo, para una faringitis o para una neumonía adquirida en la comunidad o para una infección urinaria baja como una cistitis. No se usa ahí, sería una exageración y de esa manera se favorece la resistencia también. Si tenemos una faringitis, habrá que darle pues su amoxicilina sola o su penicilina sola. Si tenemos una otitis, pues tendremos que darle una amoxicilina que podríamos agregarle ácido clavulánico para mejorar un poco su eficacia, ¿no? O podríamos darle una cefalosporina de segunda como cefuroxima. Si tenemos una infección urinaria, el problema es ahí que la resistencia ha ido aumentando. Entonces podríamos darle amoxicilina ácido clavulánico también, pero a veces no responden tan bien. Tendríamos que pensar en otro tipo de antibiótico que vamos a mencionar en su momento. Y el meropenem, los carbapenems, pues obviamente están dirigidos al tratamiento de la sepsis, de las infecciones generalizadas, que si hay falla multiorgánica se llama inclusive shock séptico. Entonces ese sería el objetivo de usar meropenems.
También se usa meropenem o carbapenem cuando la infección es grave y no se sabe qué lo está produciendo. Entonces hay que dar un medicamento que barra con todo, que mate a todo, ¿no? Para tratar de que el paciente se mejore, porque no tenemos a veces idea, está mal la persona y no sabemos de dónde ha salido la infección, si es del tubo digestivo, si es de la vía urinaria, si es del pulmón, si es un absceso por ahí que está escondido, en fin, ¿ya? Entonces esas son algunas cosas. Y el último, decíamos, de los beta-lactámicos son los monobactámicos, ¿ya? Ahorita vamos a hacer un cuadro resumen sobre esto que estamos diciendo. Entonces, el monobactámico es el Aztreonam. Igual tiene que tener anillo beta-lactámico, ojo, miren. Todos los beta-lactámicos tienen el anillo cuadrangular, pues. Si no, no son beta-lactámicos. A eso se agregan algunos grupos funcionales, el grupo carboxilo, que le da actividad contra la pseudomona, el grupo aminotiazol, que lo hace eficaz contra los gram negativos, el grupo metilo, que lo hace estable a las beta-lactamasas, ¿no? Entonces, algunos de los grupos adicionales que hacen que la Estreonam sea un buen medicamento contra enterobacterias, ¿no? O sea, E. coli, Proteus, ¿no? Klebsiella, Enterobacter, ¿no? Entonces, esos son enterobacterias, ¿sí? Serratia, todos esos pueden ser afectados por la Astreonam, ¿no? Pseudomonas, entonces son afectados por la Astreonam. Los beta-lactámicos producen unas reacciones adversas. La más conocida es la hipersensibilidad, pues que tiene su mecanismo, podríamos detallarlo mejor, pero en términos esenciales, por cuestiones de tiempo, es la unión de un componente, ¿no? El componente peniciloil, por ejemplo, de la penicilina con una proteína, y este complejo es el que produce la reacción de hipersensibilidad. Hay dos niveles, ¿no? Los beta-lactámicos pueden producir hipersensibilidad tipo 1, con anafilaxia, broncoespasmo, que el paciente podría morir, y pueden producir reacciones de hipersensibilidad tipo 4, o sea, algunas ronchitas o alguna erupción cutánea, ¿no? Que muchas veces solamente es un enrojecimiento de la piel y no hay picazón. Bueno, eso es una de las reacciones más importantes. Sí hay que considerar que la penicilina puede producir convulsiones si se administra en dosis altas por vía endovenosa, que las aminopenicilinas como la amoxicilina o la ampicilina tienden a afectar la piel, que ya no usamos cefalotina porque es muy dolorosa por vía intramuscular, y que la cefotaxima o cualquier cefalosporina de tercera o cuarta generación, como son de amplio espectro, alteran la microbiota, ¿no? Y comienzan a producirse infecciones por bacilos resistentes o por bacterias resistentes o por hongos. Entonces, ese es un problema con las cefalosporinas de generación y de cobertura más amplia. Resumen, este es un resumen. Este cuadrito es importante porque en una sola diapositiva nos da un resumen de todo. Acá podemos recordar que los beta-lactámicos, bueno, inhiben la síntesis de la pared celular, ¿no? Bloquean transpeptidasas, es un mecanismo de acción, ¿no? Se unen a las PBPs, que son transpeptidasas. 4 grupos, ahí están las penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenems. En las penicilinas, divididas en 4 familias, ¿no? Las naturales, las aminopenicilinas, que pueden asociarse a inhibidores de beta-lactamasa, ampicilina, sulbactam, amoxicilina con ácido clavulánico. Las antiestafilocócicas como la dicloxacilina o la oxacilina. Y las antiseudomónicas como piperacilina con tazobactam. Este es un resumen un poco concreto, preciso. Las cefalosporinas que tienen 5 generaciones hasta el momento, ¿no? Las de primera, que van mejor contra estafilococo, la de segunda, que van un poco mejor contra el Haemophilus influenza y se usan, por ejemplo, en la otitis, en la infección del oído, que salió pus por el oído, una cosa así. La de tercera generación está ceftriaxona, que se usa bastante, ¿no? En neumonías graves, en infecciones urinarias altas, en problemas de meningitis, se usa ceftriaxona. La ceftazidima, que tiene la ventaja que cubre a Pseudomonas aeruginosa, mejor que la ceftriaxona. Cefepime, que es cefalosporina de cuarta, ¿no? Esta cefepima, entonces tiene más estabilidad beta-lactamasas, ¿no? Entonces es un poco más adecuada para infecciones hospitalarias, por ejemplo. Y ceftarolina, que es cefalosporina de quinta, que actúa específicamente contra el estafilococo meticino resistente, ¿no? Y el neumococo resistente. El monobactam, que es el Astreonam, para bacterias bacilos gram negativos aeróbicos, como la pseudomonas, tiene un espectro limitado.
y los carbapenems, ¿no? Que son los de espectro más amplio, ahí está meropenem, ¿no? Y que cubren a enterobacterias, que cubren a anaerobios, ¿no? Tiene una cobertura interesante. ¿Sí? Entonces, esto resume todo lo que hemos dicho. En cuanto a los glucopéptidos son fármacos que actúan combinándose con la terminación de alanil de alanina y entonces de esa manera inhiben la síntesis de la pared celular. El más conocido es la vancomicina, pero también hay teicoplanin, ¿no? Entonces, se usan generalmente en infecciones por coco gram positivos, particularmente Staphylococcus aureus meticilino resistente, que se encuentra generalmente en los hospitales, es una bacteria un poco más agresiva. Entonces, en esos casos se usa vancomicina, se usa por vía intravenosa. Es importante recordar que el medicamento no se absorbe por vía oral, entonces tiene que darse necesariamente por vía intravenosa y puede producir lo que se llama la liberación de histamina en el cuello. Esto produce el síndrome del hombre rojo o del cuello rojo, ¿no? Eso es una de las características de la histamina, sus efectos adversos. Y los otros son su nefrotoxicidad, pues puede dañar el riñón o un poco su ototoxicidad. Ahí podemos ver cómo actúa la vancomicina. Podemos ver que la vancomicina se está combinando con la terminación de alanil de alanina. Es de la vancomicina y se combina con la de alanil de alanina. Al unirse, entonces ya no pueden actuar las transpeptidasas y la bacteria pues muere, ¿no? Muere. Ese es el mecanismo de acción fundamental de la vancomicina. Y finalmente, sobre vancomicina, para hacer un pequeño paréntesis, ya, un pequeño paréntesis, despejarnos un poquito, eh, los glucopéptidos son de espectro reducido. 4 o 5 bacterias mueren con los glucopéptidos. Estafilococos, sobre todo estafilococo meticino resistente, ahí se trata con vancomicina, neumococo resistente, enterococo, listeria monocitógenes y Clostridium difficile. ¿Ya? Entonces, esos serían los agentes que son afectados. A los gram negativos, la vancomicina no le hace nada. ¿Por qué? Porque es grandota. Para entrar a un gram negativo hay que cruzar la porina, hay que ingresar por la porina. Pero este glucopéptido que es grandote no puede entrar por la porina, entonces los gram negativos son impermeables. No le hace nada la vancomicina a el gram negativo. Y hay algunas proteínas que pueden codificar, ¿no? Algunas proteínas que dan la resistencia, ¿no? Van a Bisabe, que parece de una tarjeta de crédito, ¿no? Es una proteína que le ayuda a resistir a algunos, algunas bacterias, algunos estafilococos, a la vancomicina, por ejemplo, ¿no? No se absorbe por vía oral, se da por vía endovenosa y puede dañar el riñón o el oído, ¿no? Entonces, el enrojecimiento ya se ha mencionado. Bien, vamos a hacer un paréntesis 5 minutos y reiniciamos aquí. Y aquí donde estamos viendo. 5 minutos. Muy bien, dentro de los antimicrobianos tenemos otro grupo eh, variado, digamos, ¿no? Que está considerado en general como eh, fármaco bacteriostático, digamos, ¿no? O antimicrobiano bacteriostático. Los betalactámicos son fármacos bactericidas. Estos que estamos viendo en esta figura se consideran en general fármacos bacteriostáticos, exceptuando los aminoglucósidos, ¿no? Los aminoglucósidos, al participar en el bloqueo de la interacción entre la formilmetionina y el ARN transferencia al sitio aceptor que inicia la síntesis de las proteínas, entonces producen una inhibición muy potente, una inhibición muy intensa de la síntesis proteica. Entonces, debido a ello es que los aminoglucósidos se consideran fármacos bactericidas, ¿ya? Porque bloquean desde el principio prácticamente el inicio de la síntesis proteica. Después, los otros fármacos como las tetraciclinas, que actúan en la subunidad 30S, pero no al inicio, sino ya iniciada la síntesis proteica, comienzan a interferir
con la incorporación de nuevos aminoácidos, se consideran bacteriostáticos. Igual los macrólidos que pueden actuar en la formación del enlace peptídico, ¿no? Entre la proteína que está en síntesis y el nuevo aminoácido, o también en la translocación, ¿no? De la ARN transferencia que tiene la proteína en síntesis, el peptidil, del sitio aceptor al sitio peptidil o donador, dicen otros, ¿no? Entonces, esa translocación, ese cambio de posición puede ser bloqueado por los macrólidos, pero también el enlace peptídico. En todo caso, son bacteriostáticos en la unidad 50S. Y en la transpeptidasa, el cloranfenicol y las lincosamidas. Decía ayer su compañero, uno de sus compañeros, me parece, decía Luis, que habían colocado a un paciente dexametasona con lincocin. El lincocin, pues, es una lincosamida, ¿no? Es la lincomicina. O no se usa mucho, no es de uso muy usual. La lincosamida que utilizamos más es la clindamicina, en realidad, ¿no? Pero todavía hay por ahí lincomicina, que como vemos, actúa pues como un bacteriostático en las unidades 50S, inhibiendo la formación del enlace peptídico, ¿no? Entonces son algunos de estos medicamentos. Vamos a revisar primero a los aminoglucósidos. Esa es su estructura, solamente para darnos cuenta que justamente el nombre viene de la estructura, ¿no? Tiene grupos amino, ¿no? Por acá hay grupos amino, varios grupos amino, por acá también tenemos grupos amino, más el azúcar, ¿no? Amino, glucósido, ¿no? Grupo amino con azúcar, ¿no? El mecanismo de acción, como dijimos, implica principalmente el bloqueo del inicio de la síntesis proteica. Entonces, estamos diciendo de que la incorporación de la formilmetionina ARN transferencia al sitio aceptor eh, es bloqueado y entonces no hay nada de síntesis de proteína, ¿no? No se sintetiza nada de proteínas. Al inhibir potentemente la síntesis proteica, entonces se considera que son bactericidas. Pero además, si al momento que damos el aminoglucósido, la micacina o la gentamicina, que son aminoglucósidos, ¿no? Si al momento que damos el medicamento ya se había iniciado la síntesis de la proteína, esta puede cortarse bruscamente, puede terminar precozmente. Entonces se produce un pedazo de proteína, no la proteína completa. Eso también es parte del efecto. O al hacer la lectura de los aminoácidos que son solicitados, puede incorporar un aminoácido que no corresponde, un aminoácido anormal. Y entonces también se produce una proteína que no sería, digamos, funcional, que no tendría el papel normal que debe tener como enzima o como estructura en la bacteria. Acá están algunos de los aminoglucósidos. Podemos ver, vamos a ver sobre todo la parte inferior, un poco para tener tiempo de comentar todo lo que queríamos. Tenemos el espectro en relación a los tipos de aminoglucósidos. Usamos normalmente dos, ¿no? Como antimicrobianos. La micacina, que es la que tiene la eficacia más alta y menos resistencia, y la gentamicina, que tiene una eficacia un poco menor y un poquito más de riesgo de resistencia. Son las dos que tenemos y que usamos normalmente, ¿no? Abajo podemos observar que, por ejemplo, la E. coli, ¿no? Una bacteria que produce infecciones urinarias, ¿no? Puede producir otras neumonías, otras infecciones, pero principalmente urinarias. Muere en el 88% de los casos, tiene una susceptibilidad de 88% a la genta y de 99% a la mica. Quiere decir que la micacina es más eficaz que la gentamicina, pues, para matar a la E. coli. La pseudomona, que es otro problema, ¿no? Infecciones graves, sobre todo en los hospitales, ¿no? 88% de sensibilidad a la gentamicina, 98% a la micacina. Entonces estamos viendo que la micacina en general es más eficaz que la genta y tiene menos riesgo de que se produzca resistencia, ¿no? Es un aspecto importante. La resistencia a los aminoglucósidos depende de algunas enzimas, ¿no? Entonces esas enzimas están acá descritas, las fosfotransferasas, las adenililtransferasas y las acetiltransferasas. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de las enterobacterias, que están mencionadas en varios de las partes de esta diapositiva, las enterobacterias producen diferentes tipos de fosfotransferasas, de adenililtransferasas y de acetiltransferasas. Y gracias a estas enzimas, entonces va a haber resistencia. Es más fácil resistir a la gentamicina
Miren, acá, por ejemplo, no aparece amicacina, solo gentamicina para fosfotransferasas. Para aniltransferasas aparece la gentamicina y la micacina, pero la micacina para el estafilococo, no para las enterobacterias, ¿no? Genta acá, por acá hay genta, ¿no? Enterococo, ¿no? Acá genta para enterobacteria. Y para las acetiltransferasas, la gente está acá, la gente está acá, la gente está acá. O sea, es fácil que se produzca resistencia a la gentamicina. Es más difícil que se produzca resistencia a la micacina. ¿Ya? Es más difícil que aparezca resistencia a micacina. Esa es un poco la idea. Entonces, algunas características puntuales de la micacina, que es una antimicrobiano bactericida, es un aminoglucósido bactericida, ¿no? Que actúa en la 30S, que debido a la inhibición tan poderosa que hace la síntesis de proteínas, podría también afectar un poco la membrana y la pared, porque igual la membrana y la pared están formadas por proteínas, ¿no? No solamente se usa por vía parenteral, o intramuscular o endovenosa, y cuando se usa endovenoso hay que pasarlo diluido en cloruro, por lo menos en media hora. Eso es muy importante, porque la micacina, si se administra en bolo a la vena, puede producir parálisis de la musculatura esquelética, es neurotóxica. Entonces, nunca se administra micacina en bolo directo a la vena. Se diluye en cloruro y se va pasando gotita a gota o con una bomba de difusión, por lo menos en media hora la dosis que se va a dar. Bueno, no se absorbe por vía oral, se elimina casi exclusivamente por el riñón, eso es importante. La mayoría de aminoglucósidos se eliminan exclusivamente por filtración glomerular. ¿Y eso por qué es importante? Porque si hay insuficiencia renal, hay que ajustar la dosis. O si no, ya evitar, mejor darle otro antibiótico, no insistir con el aminoglucósido. Actúa sobre todo en enterobacterias, es más eficaz que la genta, y como tiene efecto postantibiótico, se puede dar en monodosis, ¿no? Efecto postantibiótico significa que continúa actuando aunque la concentración sérica esté por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Equivale prácticamente a un efecto prolongado, ¿no? Y que no depende de la concentración sérica. Y entonces por eso se da concentraciones altas y una sola vez para conseguir la eficacia. No hay que darlo a cada rato, basta una sola vez al día. Acá dice, por ejemplo, que se da 15 miligramos por kilo al día. Una vez al día es suficiente, no hay que estar dándole cada 12, no, una sola vez cada 24 horas, porque tienen efecto postantibiótico, ¿no? Monodosis diaria. Sí pueden dañar riñón, sí pueden generar toxicidad auditiva, esa toxicidad eh, del riñón sobre todo se agrava con estos medicamentos, ¿no? Y también se puede producir sordera si combinas el aminoglucosio con furosemida. Son algunas de las características. Típicamente los aminoglucosios producen lesiones del octavo par, ¿no? Del octavo par craneal. Entonces, la toxicidad para lo que es la audición se produce más con amicacina. La toxicidad para lo que es más el equilibrio, vértigo, caminar como borracho, parece que se va a caer, se produce más con gentamicina. Es un poco la diferencia entre una y otra. Acá está lo que sucede cuando el riñón está filtrando poco, ¿no? Normalmente la filtración debe ser 100 mililitros por minuto, pero cuando la filtración glomerular cae hasta 25 mililitros por minuto, la dosis diaria de el aminoglucosio se reduce también a 25%. Y si la función renal está ya muy mal, muy deteriorada, y se puede dar si se necesita, no se puede dar, pero usando dosis un poco más bajas y ya no cada 24, sino cada 48 horas. Entonces, eso para evitar la toxicidad renal. Entonces, en resumen, los aminoglucósidos son bactericidas que tienen efecto postantibiótico. Este, la amicacina es la que tiene menos posibilidad de ser inactivada por las enzimas, por las aciltransferasas, por esas enzimas que inactivan a los aminoglucósidos. No se administran por vía oral, se administran por vía parenteral y se eliminan prácticamente por filtración glomerular exclusiva. Se emplean en infecciones por enterobacterias, por pseudomonas, o sea, por bacilo gram negativos, del tipo de las enterobacterias fundamentalmente. Se debe dar una vez al día y producen nefro y ototoxicidad. Es un poco el resumen. Las quinolonas.
La quinolona son fármacos que inhiben a la topoisomerasa, ¿no? A las topoisomerasas hay dos, ¿no? La topoisomerasa 2 y la 4, que son afectadas por las quinolonas. La topoisomerasa 4 es propia de los gram positivos y la topoisomerasa 2 o ADN girasa es propio de los gram negativos. Entonces lo que estamos viendo acá es la topoisomerasa 2. ¿Qué cosa hace ahí la quinolona? Bueno, lo que hace es bloquear, ¿no? Inhibir la actividad de la topoisomerasa, de manera que, topoisomerasa 2, ¿no? De manera que el ADN, no se va, las cadenas no se van a poder desenrollar. Cuando el ADN se va a replicar, nosotros sabemos de que se comienza a separar y la porción más alejada se puede superenrollar. Es como una trenza, ¿no? Si de una trenza tú coges las puntas y tratas de separarlo, entonces la parte más alejada se va a enrollar con más fuerza. Se va a separar un poco, pero la parte más alejada se va a enrollar más. Entonces la idea es que para reducir ese superenrollamiento hay que cortar y sellar luego, ¿no? Cortar. Aquí podemos ver claramente que se produce la rotura del segmento posterior, pasa por ahí el segmento anterior y luego se vuelve a sellar. Esta introducción de giros, de espiras, se llaman negativas, esta introducción eh, de corte y empalme, de espiras negativas, este proceso de corte y empalme, es bloqueado por las quinolonas, ¿no? Entonces, o ya no hay corte ni empalme, o hay corte pero no hay empalme, se queda roto, ¿no? Y eso pues conduce a la muerte de la bacteria. Además, se ha encontrado de que el sistema de proteínas SOS trata de reparar un poco los daños que ha producido la quinolona, pero en el intento de reparar los daños, más bien ocasiona más rápida la muerte de la bacteria. Y dijimos que la topoisomerasa 2 es la que tiene que ver con la introducción de super giros eh, o anular los supergiros positivos, introduciendo, como vemos acá, un giro negativo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Mientras que la topoisomerasa 4 se encarga de separar las cadenas complementarias. Lo importante es que la ADN girasa o topoisomerasa 2 actúa en los gram negativos y la topoisomerasa 4 en los gram positivos. Entonces, las quinolonas pueden afectar tanto a la girasa de los gram negativos como a la topoisomerasa de los gram positivos. A ambos tipos de topoisomerasas afecta la quinolona. Estas son las generaciones de las quinolonas, ¿no? La quinolona de primera generación, conocida como ácido anhidríxico, todavía tenemos disponible, pero se usa para algunas diarreas básicamente en niños, ya no hay mayor uso. Las de segunda generación como norfloxacino y ciprofloxacino, y la de tercera generación como levofloxacino y moxifloxacino. Esas son las quinolonas que tenemos y que usamos normalmente. Ahora, ¿qué podemos distinguir? Que el espectro es amplio, ¿no? La moxifloxacina o moxifloxacino es la que tiene el espectro más amplio. Podemos ver que cubre prácticamente todo tipo de gérmenes. Actúa sobre bacilos gram negativos, ¿no? Ahí está la E. coli, la Klebsiella, la Serratia, la Pseudomonas, enterobacterias en general, bacilos gram negativos, Haemophilus influenza, que también es un gram negativo, contra algunos cocos, ¿no? Gram negativos como la Neisseria meningitidis, que es un coco gram negativo, contra cocos gram positivos como el Staphylococcus aureus, el neumococo o Streptococcus pneumoniae, contra gérmenes atípicos y contra anaerobios. Entonces, la idea es que el espectro es amplio en el caso de las quinolonas, ¿no? Puede barrer, sobre todo moxifloxacino, con casi todo tipo de gérmenes, ¿no? Desde los gram positivos, gram negativos, pasando por los atípicos, como la clamidia que está ahí, por ejemplo, el micoplasma, y los anaerobios, como el bacteroides frágiles. Algunas características de ciprofloxacino. Es un bactericida, inhibe la topoisomerasa 2, también conocida como ADN girasa, pero puede actuar también en la topoisomerasa 4. Tiene buena biodisponibilidad por vía oral. Se puede administrar por esta vía, no es necesario
habitualmente ir a la vía endovenosa porque tiene buena biodisponibilidad por la vía oral. Tiene efecto postantibiótico, produce lo que se llama cociente tejido plasma. ¿Qué significa eso? Que se acumula más en los tejidos que en el plasma. O sea, sacas sangre de la persona y ya no encuentras el medicamento, ¿no? Porque se ha acumulado en los tejidos, tiende a acumularse en los tejidos. Es una característica interesante. Bueno, genera fenómenos irritativos del sistema nervioso y tendinitis. Antiguamente se decía que las quinolonas podían producir erosión del cartílago de crecimiento, ¿no? Y no debían darse ni en niños pequeños ni en estantes, ¿no? Pero eso no es muy cierto, o sea, la erosión del cartílago de crecimiento casi se ha descartado. Igual, en los niños menores de 1 año generalmente no se da ciprofloxacino y en las gestantes no se da ciprofloxacino, ¿ya? Pero la erosión, la verdadera erosión del cartílago ya ha sido descartada porque es un dato más bien de animales que de seres humanos, ¿no? Cuidado con las antinas porque estimulan, las antinas como la cafeína, ¿no? Estimulan al sistema nervioso y estas también producen insomnio, irritabilidad. Hay que tener cuidado por ahí. En cuanto a las sulfas, las sulfonamidas, entonces el famoso Bactrim. El Bactrim está formado por sulfametoxazol más trimetopril, una combinación de los dos, en proporción de 5 a 1, ¿no? ¿Eso para qué? Para que cuando la sulfa no consiga bloquear completamente a la dihidroteroato sintetasa, cuando la sulfa actúe y evite pues que se forme el ácido dihidroteroico, pero a pesar de todo se forme un poquito, venga la trimetoprima que inhibe la dihidrofolate reductasa, ¿no? Entonces, son pasos que son parte de una misma vía de síntesis del ácido fólico. La sulfa es un paso previo, la trimetoprima un paso casi final, ¿no? Y eso explica la eficacia un poco del Bactrim o del cotrimoxazol. Entonces, lo que ha quedado para ser administrado es cotrimoxazol. Las preparaciones de sulfa generalmente se usan en quemaduras, hay que tener cuidado. Y en cuanto al cotrimoxazol, que es el medicamento que sí tiene un uso más amplio, ¿no? No como la sulfa que está restringido, como hemos dicho, a los quemados, la infección urinaria ya no es una buena indicación. ¿Por qué? Porque se ha generado una resistencia muy alta. Y eso se debe a un abuso del cotrimoxazol. Entonces mucha gente va a la farmacia y compra simplemente, tiene ardor para orinar y compra cotrimoxazol. O tiene diarrea, compra cotrimoxazol. O una Doctor, infección disculpe, respiratoria. Sí, dígame. en ese caso, en todo caso, lo ideal sería al paciente, bueno, hablando de hitos, hacerle un urocultivo en todo caso, ¿no? Claro, correcto, de acuerdo, William. Pero hay algo más. Como hay un abuso del cotrimoxazol, en infecciones urinarias ya no se usa. O sea, no debe indicarse ya, porque la resistencia es muy alta. Ah, ya, Esa doctor. es la idea, ¿ya? Entonces, para una infección urinaria es mejor usar nitrofurantoína, fosfomicina, en todo caso una amoxicilina clavulanato, ¿no? Entonces, ya el cotrimoxazol no sirve, simplemente no sirve para la E. coli, es resistente a la E. coli. Después, el cotrimoxazol todavía puede ser útil en algunas infecciones respiratorias, por estreptococcus también puede ser útil en E. coli, pero del intestino, o sea, en una diarrea por E. coli, pero no en una hito. En la Shigella, una eficacia un poco reducida. Y en los pacientes VIH que tienen neumonía por neumocitis girovesi o que tienen los problemas, pues, de alguna infección asociada por ciclospora, por isospora, que también sean los pacientes de VIH, ahí sí se puede usar cotrimoxazol, ¿ya? Para neumonitis girovesi, para ciclospora, por ejemplo. ¿Ya? Son algunas de las utilidades del cotrimoxazol. La nitrofurantoína, finalmente, para cerrar esta parte, es un nitrofurano que se utiliza para las infecciones urinarias. Entonces, lo que hace es interferir con las enzimas del ADN y bloquear la síntesis de ARN. Entonces, la ARN polimerasa dependiente de ADN, por ejemplo, es una de las que puede ser deterioradas. ¿En qué se usa nitrofurantoína? En infecciones urinarias.
sobre todo la cistitis, donde hay resistencia, por ejemplo, al cotrimoxazol, o hay resistencia a las quinolonas. Las quinolonas eran fármacos muy útiles en la cistitis, ¿no? Cuando había ardor para orinar y ganas de orinar a cada rato, decían, está con cistitis. ¿Qué se daba? Se daba ciprofloxacino. Pero la resistencia ha ido aumentando progresivamente por el abuso del medicamento y ahora el fármaco de primera línea es la nitrofurantoína. Entonces es un fármaco importante que junto con la fosfomicina se usa en la cistitis, eh, que tienen, digamos, posibilidades de algún grado de resistencia. Inclusive si hay bacterias BLE, nitrofurantoína y fosfomicina son útiles en la cistitis. Ya no es eficaz el cotrimoxazol y la resistencia a quinolonas ha ido aumentando. Y vamos a terminar entonces con los fármacos que inhiben la síntesis de proteínas, actuando ya principalmente en la subunidad 50S. ¿No? Hablaremos algo capaz de tetraciclinas, pero vamos a hablar principalmente de los que se unen a la subunidad 50S, ¿no? Entonces, acá tenemos el ARN de transferencia con su aminoácido que llega al sitio aceptor. Acá tenemos la transpeptidasa que debe unir el péptido con el nuevo aminoácido. Y este que está aquí, el T5, una vez que ya se produjo el enlace peptídico, este queda libre del péptido y sale. Y deja el espacio para que se transloque el T6 al espacio donde estaba el T5. Una reacción de translocación. Entonces, los blancos de los medicamentos son dos. Los blancos de los antimicrobianos son dos. El cloranfenicol, la clindamicina y los macróleos pueden actuar inhibiendo la transpeptidasa, la que forma enlace peptídico entre el péptido en síntesis y el aminoácido que se encuentra a este nivel. Y el otro mecanismo es inhibiendo la translocación. Es decir, no va a haber paso del sitio aceptor al sitio donador. Esta inhibición de la translocación la hacen los macrólidos, ¿no? Como un mecanismo importante, ¿no? Finalmente, las tetraciclinas tienen que ver un poco más con una lectura errónea de, el codón o el anticodón que llega con el aminoácido, ¿no? Entonces, más es 30S. Esta figura ya la vimos, entonces vamos a hablar un poco de los macrólidos. Los macrólidos son estructuras grandes, por eso se llama macro cíclico, macro grande, entonces formados por 14, 15 y 16 carbonos. Hasta 15 tenemos en la actualidad. Los de la primera generación, más pequeños, eritromicina y claritromicina, son de 14 carbonos, y los más grandes son de 15 carbonos como acitromicina. Entonces, estos son los llamados macrólidos. Ahora, el espectro de los macrólidos es intermedio. Actúan sobre estreptococo, piógenes, neumococo, estafilococo aureus, sobre todo el sensible a la meticilina. Actúan sobre algunos cocos gram negativos, sobre lo que es los gérmenes atípicos, donde es su papel principal, acción de, en este caso, los macrólidos, sobre atípicos como clamidia, micoplasma, ¿no? Entonces es la más importante, legionela, ¿no? Otros antimicrobianos no hacen nada y solamente los macrólidos, junto con las tetraciclinas, son los que tienen eficacia en estos gérmenes atípicos. Y eso dentro de las características principales. Quizá agregar también el Helicobacter pylori, ¿no? Porque ayuda a erradicar un poco el Helicobacter pylori. Entonces un macrólido es un fármaco bacteriostático, pues, ¿no? Que necesita tener buenas concentraciones en sangre para que se puedan producir las respuestas correspondientes. Eh, Penetran al interior de las células y eso le permite actuar contra gérmenes atípicos. Acabamos de decir que estos atípicos son, recordarán ustedes, clamidia, trachomatis o trachomatis, micoplasma pneumoniae, ¿no? Haemophilus ducreyi, donde está legionela neumófila o legionela simplemente, estos son intracelulares. Entonces, para actuar bien ahí, necesita ingresar y quedarse un rato en la bacteria, ¿no? Sí, en la bacteria, necesitan ingresar a la bacteria los macrólidos, ¿no?
ingresar al macrófago para poder actuar sobre la bacteria. Entonces, incluyen el interior de las células, de los macrófagos. Es importante, ¿no? Después son inhibidores enzimáticos, pueden aumentar las concentraciones de otros fármacos y dentro de sus indicaciones están sustituir a las penicilinas. Si una persona tiene faringitis bacteriana y es alérgico a la penicilina y no puede recibir amoxicilina, por ejemplo, se le indica eritromicina o claritro o acitromicina, ¿no? Porque no puede usar la penicilina, es una de las indicaciones. Y la otra son las infecciones por gérmenes atípicos, ¿ya? Entonces acá está la citromicina, un bacteriostático, unidad 50S, sin embargo podría ser bactericida para el Streptococcus pyogenes. No se absorbe muy bien con el alimento y la biodisponibilidad no es muy buena, así que hay que darlo en concentraciones adecuadas y un poco alejados de los alimentos. Aparte de actuar en los atípicos, actúan en enterobacterias. Perdón, por ejemplo, Shigella, Salmonella, ¿no? E. coli, Vibrio cólera, que son enterobacterias que producen diarreas, ahí también son útiles. En cuanto a la seguridad, ¿no? El problema es la intolerancia con los macrólidos, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Y lo otro que preocupa, DIGEMID emitió una alerta al respecto, es preocupante la aparición de prolongación del intervalo QT, o sea, una arritmia ventricular, que hay que tener cuidado porque puede presentarse con cierta frecuencia con algunos macróleos. Y más riesgo si se combina con otros fármacos que también producen prolongación del QT. La ergotamina puede aumentar por culpa de la citromicina, o sea, cuando se toma citromicina y al mismo tiempo se ergotamina, la ergotamina comienza a aumentar, no se destruye, ¿no? Y eso puede producir efectos tóxicos. Algunas características de la citromicina, sobre todo la neumonía adquirida en la comunidad, la bronquitis crónica, la otitis, faringitis, clamidia, infección de clamidia. La idea es que se dé una sola vez al día, ¿no? Y esto debido a que se distribuye extensamente y se concentra en los tejidos. Entonces, algunas de las características de la citromicina. Las tetraciclinas, que son fármacos de baja seguridad, quiere decir que tienen muchos efectos adversos. Y al tener muchos efectos adversos no se usan con mucha frecuencia. Entonces, hay generaciones, siempre hay generaciones, pero en el momento actual lo que estamos usando es doxiciclina. Digeciclina tenía una actividad aceptable con Staphylococcus aureus, pero es un fármaco que tiene también riesgo de generar algunas superinfecciones o algunos efectos adversos. Entonces, generalmente usamos doxiciclina. Ya se podría usar tetra, pero también es tóxica porque no es selectiva, ¿no? Entonces, doxiciclina es un poco más apropiada. El espectro, ahí están los cocogram positivos, los cocogram negativos, los bacilogram negativos y sobre todo micoplasma y clamidias, es decir, gérmenes atípicos, son sensibles a las tetraciclinas. Entonces se parecen un poco, si nos damos cuenta, se parecen un poco a los macrólidos, ¿no? Tienen una buena cobertura contra los atípicos, tienen actividad contra gram positivos, ¿no? Igual que los macrólidos, y algunos gram negativos. Entonces, por ahí hay cierta similitud. Ahí están los macrólidos, perdón, los tetraciclinas con su dosis. ¿Ya? En realidad, más que la tetraciclina, se usa un poco la doxiciclina, pero son en todo caso las dosis, ¿no? Importante que la tetraciclina tenga que usarse cada 6 horas, 4 veces al día, mientras que la doxi, por su vida media más larga, solo 2 veces al día. Acá está la doxiciclina, miren algunas de sus indicaciones: neumonías de la comunidad, infecciones de piel y tejidos blandos, clamidia, que es un agente de una ITS, infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, responde bien a la doxiciclina, el linfogranuloma venéreo, la sífilis. Entonces, dentro de sus indicaciones más importantes. En cuanto a lo que es algunas características adicionales, la penetración al líquido cefalorraquídeo y la eliminación mixta, ¿no? Biliar y renal. Entonces, doxiciclina es la más conocida, la más usada. Sin embargo, hay que hacer alguna mención antes de continuar. Las tetraciclinas, dijimos, se usan poco porque tienen muchos efectos adversos, ¿no? Intolerancia digestiva, náusea, vómitos, cefalea, diarrea, en fin.
hipertensión intracraniana, tienen varios efectos adversos, por eso no se usan mucho, ¿no? Son medicamentos entonces que estarían reservados básicamente para algunas ITS, infecciones de transmisión sexual, como la clamidiasis, el linfogranuloma venéreo o la sífilis. Bien, a ver, tenemos una pregunta. Ah, ya. Bien, sí es cierto. El propio Unibacterium acnes es una bacteria que está relacionada con el acné. Se trata con doxiciclina, pero se puede manejar también con acitromicina. Entonces lo importante es seleccionar un medicamento que sea eficaz y al mismo tiempo seguro. Un poco más seguro que la doxiciclina es obviamente la acitromicina, ¿no? El riesgo de mortalidad y efectos adversos en el paciente es menor. Entonces, acitro sería un poco preferible a doxiciclina. En cuanto a clonfenicol, es un fármaco muy antiguo que lamentablemente tiene unas características nocivas, ¿no? Pero primero vamos a ver su espectro, es de amplio espectro, coco gram positivos, ¿no? Algunos coco gram negativos, bacterias sobre todo gram negativas, Haemophilus escherichia, Klebsiella, ahí, ¿no? Salmonella, entonces están dentro de su espectro, y los anaerobios, ¿no? Los anaerobios con bacteroides frágiles, Clostridium. Entonces, en general, se dice que el cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro. Entonces, ¿el problema cuál es? Que inclusive el cloranfenicol puede ser bactericida para hemófilos, para lo que es neumococo y para Neisseria, donde está Neisseria meningitidis. Para esos tres podría ser inclusive bactericida. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se usa mucho? Porque el cloranfenicol puede producir cuadros de anemia, ¿ya? A veces anemia plástica, que es grave. Eh, entonces, el problema con estos medicamentos es la seguridad. Tetraciclina y cloranfenicol son bacteriostáticos, inhiben la síntesis proteica, son de amplio espectro. Los problemas de toxicidad han limitado su uso. Entonces, el problema de los efectos adversos, en el caso de cloranfenicol, la anemia, en el caso de las tetraciclinas, el teñir el esmalte de los dientes y los huesos es lo que ha limitado su administración. Una tetraciclina nunca se da en un menor de 8 años ni en una mujer que esté embarazada, ¿ya? Entonces, estos problemas de las tetraciclinas, además de la intolerancia digestiva, las molestias abdominales, ¿no? Hepatomegalia, aumento de la presión intracraniana, hacen que las tetraciclinas no sean muy seguros. Entonces, el cloranfenicol, por su parte, ha quedado restringido a las infecciones por anaerobios. Es probable que ahí sea la única indicación. Y la meningitis bacteriana cuando no se puede usar cefalosporinas. Vamos a terminar entonces con las lincosamidas, ¿ya? Las lincosamidas son dos. Ayer nos hablaron de la lincomicina y la otra que se usa más es la clindamicina. Si ustedes se fijan en la figura, ¿sobre quién actúa la clindamicina? Fundamentalmente Staphylococcus aureus. Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae. Esos son los usos principales de la clindamicina. Estafilococo y Streptococcus pneumoniae. ¿Cuáles son, digamos, otros agentes que pueden ser afectados por la clindamicina? Los anaerobios. Entonces, esos son prácticamente los agentes y de ahí salen las indicaciones. En infecciones de piel y tejidos blandos, donde está involucrado el estafilococo y el estreptococo, pero sobre todo el estafilococo, ¿no? Inclusive si es meticilino resistente, puede usarse clinda. La otra indicación que es importante es la de las infecciones por anaerobios. Nos habló hace un momento su compañero Luis de lo que era la fascitis necrotizante. Entonces, en fascitis necrotizante nos dijo que junto con la cefalosporina se daba clindamicina. ¿Para cubrir a quién? No solo al estafilococo, ¿no? Aureus y al estreptococo piógenes, sino también a los anaerobios, peptococo, petoestreptococo, clostridium, bacteroides. Aquí tenemos inclusive una lista más grande y de la mitad para abajo casi todos son anaerobios, ¿no? Aparte del neumococo, del estreptococo piógenes, del estafilococo aureus y el epidermidis, la eficacia de
el tratamiento para anaerobios está dada por la acción sobre Clostridium perfringens, bacteroides frágiles, otros tipos de bacteroides, Fusobacterium, Streptococcus, todos estos son anaerobios. ¿Ya? Entonces, claramente, estamos diciendo que la clinda va muy bien en infecciones de piel y tejidos blandos comunes por estafilococos sensibles o inclusive algunos resistentes y sobre todo por anaerobios. Y con esto acabamos, ¿no? La clinda es un bacteriostático, entonces. Actúa en las unidades 50S, es un antianaerobio, ¿no? Tiene toda la vía de administración. Es superior al metronidazol contra los cocos gram positivos que no son anaerobios. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del estafilococo aureus, por ejemplo. Clindamicina sí actúa en estafilococo aureus y metronidazol no. O sea, es una diferencia importante. Si tú tienes una infección de piel y le das clindamicina y ahí hay pus y está estafilococo, va a responder bien. Pero si tú tienes una infección de piel, hay pus y le das metronidazol, no va a responder bien porque metronidazol no actúa contra el estafilococo aureus. Clindamicina sí. Las reacciones adversas que tienen que ver con el tubo digestivo. El uso prolongado puede producir colitis pseudomembranosa, que es una enfermedad por Clostridium difficile, un agente que se activa cuando hay deficiencias inmunológicas. Después, no debe darse combinado con estos medicamentos nunca. Si tú le das clinda con cloranfenicol, se van a pelear ahí en la subunidad 50S y ninguno va a actuar bien. Igual, si das clinda con acitromicina, se van a pelear en la 50S y no van a actuar ninguno de los dos bien. Y no hay que olvidar el efecto relajante muscular. ¿Ya? No es muy importante, pero es un efecto que puede presentarse. Bien, jóvenes, eso es lo que queríamos conversar el día de ahora sobre este tema de antimicrobianos.